Hola, soy Pablo Benza y esta es La Contra, los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Se acaba el miércoles 24 de abril y si ustedes viven en Lima, esto les debe prender una alarma no solo para este año, sino para los que vienen. Lima enfrenta el peor brote de dengue del que se tenga registro moderno. Hasta mediados de abril, la región capital y el Callao suman más de 42.000 casos de dengue, entre confirmados y probables, y 32 muertes. Hace rato que superaron los 33.000 casos registrados en todo el año pasado, que ya de por sí había marcado un récord histórico para esta ciudad. Los datos están en la sala situacional de dengue del Ministerio de Salud. Si ven el mapa de calor de la distribución de casos, ya podemos decir que más que focos aislados, el virus ha atacado a toda la capital. Una ciudad de 10 millones de habitantes donde el maldito Aedes aegypti puede darse un festín. Y claro, como en este pedazo de desierto costero el clima siempre ha sido templadito nomás, acá no hay mayor educación sobre el cuidado de floreros, bateas o demás contenedores de agua donde nace y crece el bicho. Pero la realidad es que cada año será peor. Así que les digo, vamos a tener que ir acostumbrándonos a convivir con esta enfermedad horrible que en algunas partes del mundo llaman la fiebre rompehuesos. Y es que todas las personas que conozco que la han padecido en su forma sintomática me dicen que el dolor de cuerpo es insoportable, que se te va el apetito, te tumba en la cama y te hace basura el hígado. Alguna vez una persona me dijo, acá a todos los ha dado dengue. Es como la gripe, en un pueblito perdido en la selva latinoamericana. Y en ese momento no dimensioné a qué se refería. Mi origen limeño me hacía imposible entender la dimensión de lo que quería decir. Hay zonas de este continente donde el dengue es un azote perpetuo desde hace años y ya lo asumieron como algo que está ahí. Aunque si te da por segunda vez y con una variante distinta a la primera, ahí sí te puede matar dolorosamente. El caso es que, como les decía, ahora a nosotros nos toca ir acostumbrándonos a esto, los limeños. El dengue se ha convertido en un serio problema de salud pública en todos los países vecinos cuyo territorio se acerca al trópico amazónico. De hecho, el 89% de los casos de dengue que se registraban en América Latina hasta marzo estaban en Argentina, Brasil y Paraguay, según cifras de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Y el rango de acción del mosquito es cada vez más amplio, llegando ya a matar gente en ciudades tan al sur como Buenos Aires. ¿Pero por qué? La respuesta que dan casi todos los expertos es la misma, el cambio climático. O lo que es lo mismo, la mano del hombre. No es que los mosquitos de pronto se hayan vuelto locos, sino que el avance de la tala y la quema en la Amazonía los ha expulsado del espesor hacia las ciudades. Pero sobre todo, el hecho de que cada vez haya más calor por más tiempo está generando el hábitat perfecto para que se reproduzcan. Como todos ustedes ya han comprobado, y si lo niegan, perdón, pero están dementes, los veranos son cada vez más calientes en este rincón del mundo. Eso favorece la reproducción del mosquito y por ende la transmisión del dengue. Y los pronósticos son que cada vez va a ser peor. Brasil, el gigante regional donde todo ocurre en mayor magnitud, registra en el 2024 su peor epidemia de dengue en los últimos 40 años. Su clima, las condiciones de su territorio y lo tuburizado de algunas de sus ciudades lo hacen el caldo de cultivo ideal para el virus. Y de hecho ya ha tomado acciones. Según el país, en febrero empezó a vacunar a 20.000 residentes de una favela de Río de Janeiro como parte de un estudio clínico en civiles para entender cómo actúa una de las vacunas contra el dengue en adultos de 18 a 40 años. Porque seguro hasta acá te estarás preguntando cuál es la solución para el futuro. De hecho, ¿la hay? Aquí voy a citar al doctor Elmer Huerta, que en su programa de RPP explicó en sencillo la situación. Según dijo, hay 3 vacunas contra el dengue en el horizonte. La primera es del laboratorio francés Sanofi y ya tiene licencia de la FDA gringa. Sin embargo, su uso es engorroso porque son 3 dosis y solo se puede usar si ya has tenido dengue antes. Para eso te tienen que hacer un examen de sangre. Si no has tenido, actúa como una primera infección y la siguiente te puede matar. La segunda vacuna es del laboratorio japonés Takeda. Ya está aprobada en la Unión Europea, Brasil y Argentina, entre otros países, y requiere solo de 2 dosis. Su uso está en plena etapa final de evaluación. De hecho, Brasil ya ha comprado un primer lote chico para avanzar con la inmunización debido a su crisis. Y la última vacuna es del propio Brasil, a través de su instituto Butantan, que la viene desarrollando desde los 90. Es de una sola dosis, lo que le genera buenas perspectivas para su aplicación, y está en fase 3 de ensayos clínicos. Tendría 80% de efectividad según Elmer Huerta para los que nunca han tenido dengue y de 89% para los que sí. No es perfecta, pero es un avance. Según el ministro de Salud, César Vázquez, una cuota de Alianza para el Progreso en el gabinete, el Perú ya se puso en la lista de espera de la OPS para comprar lotes de vacunas cuando estén listos para ser distribuidos comercialmente. Pero hasta entonces no hay nada todavía, aunque nos haga falta. Y de ahí, el otro método para combatir el dengue en el futuro sería el de criar mosquitos. Sí,
como escucharon, criar mosquitos. Según el país, se llama el método Wolbachia e implica criar mosquitos en un laboratorio inoculándoles una bacteria que impide que transmitan dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla. La idea detrás de esto es que esos mosquitos se reproduzcan y superen a la población de Aedes aegypti, reduciendo la capacidad de transmisión del virus de estos. Sea como sea, métanse esto en la cabeza. El dengue va a ser uno de los principales fastidios de salud en los próximos años. Ojalá que lo peor de esto no nos agarre con un ministro de cuota política. Ese fue el tema del día en la contra. Vamos un corte y volvemos con 3 temas de los que sí o sí tienes que estar enterado. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a este canal para que llegue a más gente. Anuncia en la Contra Podcast la información que necesitas sin importar a quién le moleste. Hemos empezado este proyecto desde la sala de Paolo Benza y para garantizar la sostenibilidad de este espacio te necesitamos a ti, a tu bolsillo, a tu aporte, a tu sencillo. Porque si confías en nosotros, le das una manito también a la información periodística y a la Pepa sin filtros. Y te haremos llegar a esas audiencias que aún no te conocen. Te esperamos. Volvemos con la contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. Vamos con los 3 titulares de hoy. 1. Dina Boluarte le cortó la cabeza al expresidente del Consejo Fiscal, Carlos Oliva, que se había convertido en una piedrecita en el zapato para el manejo político que su gobierno viene haciendo de las cuentas fiscales. Tanto fuentes de ojos público como de la República informan que fue a pedido de la presidenta que el Ministerio de Economía sacó a Oliva del Consejo Fiscal, que es una entidad adscrita a ese ministerio. Y no hay que ser un genio para entender por qué. El Consejo Fiscal se encarga de vigilar el uso responsable de las cuentas públicas. Y Oliva viene siendo un duro crítico de este gobierno en distintos casos en los que el uso del dinero público se ha dado por criterios políticos. Por ejemplo, cuestionó varias veces que se le permite a la Municipalidad de Lima endeudarse por 20 años a una tasa cara de 10.1%, con la emisión de bonos que se ha convertido en la bandera del alcalde Rafael López Aliaga. Porque de hecho está envalentonado y ha logrado que la política peruana se mueva en comparsa suya. Tal como ahora le ha puesto el pecho a Oliva y ha ganado, hace un mes le torció el brazo al nuevo ministro de Economía, José Arista. Pero la novela completa sobre cómo Arista le autorizó a López Aliaga un endeudamiento que no se ajusta a su discurso de austeridad la pueden encontrar en mi cuenta de TikTok. Otra cosa que no se ajusta a la retórica vacía de austeridad del nuevo ministro de Economía es que le hayan pasado 100 millones de soles de la reserva de contingencia al Huayqui de Boluarte, Wilfredo Oscorima, para que construya un estadio en Ayacucho. Era imprescindible y para tanta gente. Todos sabemos que en verdad esa transferencia de fondos tiene más que ver con una historia que se cuenta con joyas y visitas a Palacio que con necesidades de la población. Y Oliva fue el primero en advertirlo. Hace unos días dijo a la República que el MEF de Arista iba a tener que explicar ese desembolso. Bueno, es claro que Oliva midió mal su poder, porque ahora ya no podrá pedir más explicaciones. 2. Otra vez la estrategia del muertito. Dina Boluarte se acogió al silencio absoluto en su aparición ante la Fiscalía hoy por la mañana. Y a juzgar por la noticia que les acabo de contar justo antes de esta, la de Oliva, le está funcionando en cierta medida. Aquí hay que entender una cosa. Boluarte es como una equilibrista que sabe que en un tiempo determinado le cortan la cuerda. Me explico. A través del dinero público ha logrado un equilibrio político con las bancadas que le permite mantener el poder. Y ese equilibrio es tan fuerte que se puede dar el lujo de remover a otrora tótems como Harvey Colchado o Carlos Oliva. De hecho, el poder del no nos queda otra que esta mujer es tan fuerte que Boluarte podría tranquilamente suplantarse por un bot mañana y no pasaría absolutamente nada. Los partidos que la prefieren en Palacio hoy la seguirían sosteniendo. Lo que Boluarte les da es la calma suficiente para preparar las próximas elecciones, pero eso tiene una fecha de caducidad bastante próxima. Es el 2025, el último año de su mandato, a partir del cual ya no puede disolver el Congreso y si es vacada, lo más sensato sería que quien entonces sea cabeza del Parlamento asuma la presidencia en todo lo que resta. Para entonces lo más probable es que la pita se rompa a la par que se calienta el escenario político y que Boluarte salga de Palacio con un destino inmediato a las salas del Poder Judicial, porque por si no le advirtieron, lo que le espera son juicios y juicios y más juicios hasta que su imagen se olvide. Y 3. Caen las utilidades de las AFPs mientras se avecina el 7º retiro de fondos. Según gestión, las ganancias de las 4 administradoras de fondos de pensiones se redujeron 19% en el primer trimestre, a 114 millones de soles. Pobres. El año anterior habían crecido 34%. Ojo, aquí hay que entender algo. Estamos hablando de una caída en el dinero que las AFPs ganan por administrar nuestros fondos de pensiones, no de los fondos mismos. Son cosas distintas. Aunque sí es verdad que tienen un vínculo. ¿Por qué han reportado menos utilidades las AFPs? Lo explico. La mayoría de los afiliados a las AFPs paga una comisión por saldo, es decir, que se cobran un porcentaje del fondo acumulado para tu pensión. Y como saben, porque muchos lo han reportado en redes sociales, los fondos han venido reduciéndose por distintas razones. Una es la recesión, que ha golpeado el empleo formal.
lo que a su vez afecta la cantidad de aportes de los trabajadores. Pero la otra, y estoy citando el análisis de gestión, es que con las noticias de un séptimo retiro, muchos inversionistas han estado adelantándose y vendiendo sus activos para no quedar saturados cuando las AFPs liquiden los suyos. Es decir, se han estado deshaciendo de sus títulos ahora para que cuando las AFPs tengan que vender los suyos en los próximos días y tiren el precio al suelo, no les afecte. Este fenómeno, por supuesto, se seguirá profundizando cuando se dé el séptimo retiro, así que ya saben, esperen más caídas en sus fondos de pensión y en las utilidades de las AFPs. Vamos a un último corte y volvemos con 3 temitas rápidos. No se olviden de darle like a este video para que llegue a más gente y suscribirse al canal. Anuncien La Contra, el nuevo podcast para monetizar de Paolo Benza. Ya somos una comunidad de más de 50.000 personas que siguen nuestras pepas día a día, que está creciendo en TikTok y hoy necesita de tu apoyo en esta comunidad de YouTube. Llámanos, contáctanos, escríbenos, que te estaremos esperando. Y de paso te contamos algunas pepas sin compromiso. Volvemos con el último bloque de La Contra, los temas que realmente te importan sin importar a quién le moleste. ¿Sabían que el abogado de los familiares de los bomberos que murieron en el accidente del aeropuerto de 2022 estuvo en el mismo estudio que los abogados de LAP, una de las partes involucradas en el proceso penal por este caso? Bueno, esta es otra exclusiva de La Contra. Una embarazosa situación desde el punto de vista ético para dos supuestos estandartes de la moral peruana, Ronald Gamarra y Julio Arbizu. Les resumo. El abogado penalista Jimmy Sotomayor empezó firmando como abogado apersonado por LAP en noviembre del 2022, días después del accidente. Firmaba como parte del estudio Arbizu Gamarra. Ya saben a quiénes corresponden esos dos apellidos. El tema es que a los meses, Jimmy Sotomayor pasó a ser el abogado de los deudos de los bomberos fallecidos, mientras seguía trabajando para el estudio, por lo menos hasta septiembre del 2023. ¿Y saben a quién LAP presentaba como su abogado en el proceso? A Ronald Gamarra, socio del estudio Arbizu Gamarra. Él incluso acompañó a uno de los bomberos sobrevivientes de LAP a su declaración como testigo. Claro, Jimmy Sotomayor, a quien pedí sus descargos, alega que todo lo hicieron a título personal y no a nombre del estudio. Y eso en cierta medida los blinda en lo legal, pero ¿y la ética? ¿O acaso no es un engañamuchachos esa figura de que todos compartimos oficina pero patrocinamos nuestros casos a título personal? Y no me malentiendan, sé de buena fuente que los deudos de los bomberos han alcanzado un acuerdo de indemnización satisfactorio pagado por LAP. Sus intereses fueron, al menos en eso, resguardados. Pero ¿acaso no alzarían su voz aleccionadora a estos personajes si se tratara de otros en la misma situación que ellos? Y vamos a darle un espacio al internacional porque esto está muy interesante. Multitudinarias marchas en Argentina contra el recorte de presupuesto a la educación pública. Cientos de miles de universitarios salieron a las calles ayer para protestar contra el gobierno de Javier Milei, que inicialmente había decidido entregarles a las universidades públicas en 2024 el mismo dinero que en 2023. Ojo, en Argentina hay inflación de 3 dígitos, así que el dinero no vale lo mismo ayer que mañana. Así es la vida. La mayoría de casas de estudio se había declarado en emergencia financiera, por lo que Milei reculó y aumentó esos números en alrededor del 70%. Pero no fue suficiente para apaciguar a las calles. Finalmente sí salieron a marchar. Según la BBC, la de ayer fue la marcha más multitudinaria contra el gobierno liberal desde que asumió la Argentina. La policía asegura que participaron 100.000 personas, mientras que la Universidad de Buenos Aires, la famosa UBA, calcula 800.000. Lo más probable es que la cifra esté en algún punto al medio. Aquí no hay mucho más que decir que dos cosas. La primera es que un gobierno que asume la catastrófica situación como la que asumieron en Argentina no tiene otra más que recortar gastos. Simplemente no se puede seguir de otra manera. Pero haría bien Milei en pensarlo 2 veces con los jóvenes, que son los que suelen empezar los movimientos sociales más poderosos. No hay revolución sin jóvenes, me dijo alguna vez alguien muy sabio. Y para cerrar, chiquitito, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado una ley que podría vetar a TikTok en su país. La plataforma de origen chino ha adelantado que peleará por la vía judicial. Hay todavía entonces para rato en este tema, que prometo ampliar con mucho más detalle en el programa de este domingo. Ah, y no me olvido, la payasada de hoy. RPP levanta un titular que parece de broma, pero que en los tiempos que corren es real. El abogado de Patricia Benavides dice que su patrocinada no pasará a la clandestinidad. Le agradecemos, le aplaudimos, le creemos, en fin. Eso fue todo por hoy en La Contra. Mira, comparte, comenta este video en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más te acomode. Y recuerda, faltan 2 años para que Antauro aparezca en una cartilla electoral.